inspiración del Señor en su segunda epístola, en el capítulo 1. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 10. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con, leí el 9, estoy bien, el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y vamos a hablar de estos dos aspectos dentro de nuestra experiencia cristiana, porque necesitamos entender este asunto del llamado de Dios a nuestra vida. Y naturalmente, por el por qué o sobre qué base viene la elección de parte del Señor. Y entonces, al escribir el apóstol Pedro esto, dice que hay una responsabilidad, porque estamos hablando de nuestra parte, de hacer más firme nuestra vocación y elección. Es algo en lo que nosotros necesitamos estar ocupados y trabajar en ello, porque ya ha habido de parte de Dios el llamado, ya ha habido de parte de Dios la elección. Ahora es nuestra responsabilidad responder. De hecho, en el contexto que hemos tenido la oportunidad de estudiar en otras ocasiones, habla de cómo la fe que viene por el oír la palabra de Dios necesitamos ponerla en práctica para que al mostrar nuestra fe, esa virtud o ese poder de Dios que se convierte en los hechos que llevamos a cabo, no por nuestras fuerzas, sino precisamente por la obra del Señor, nosotros adquirimos un conocimiento que no está derivado del estudio o del estar metiéndonos a fondo en los aspectos teológicos, sino más bien como el resultado de nuestra relación con Dios y de todas esas vivencias, experiencias que el Señor nos da en esa relación, porque estamos caminando en la fe. Y como lo hemos hablado, es que ese conocimiento es algo que no necesitamos memorizar, porque como son experiencias, son cosas que se nos quedan fuertemente grabadas, las vivimos, allí estuvimos, ¿sí? Y podemos decir, nos afectaron para bien, si las aprovechamos, si no para mal, si no las aprovechamos. Y entonces vamos creciendo, vamos teniendo todo un desarrollo espiritual, y ese conocimiento nos da la oportunidad de caminar en el temor de Dios, en la templanza, en el amor fraternal y aún en el amor a nuestros semejantes. Por eso, hablando de todo esto, dice el Señor aquí en su palabra que si estas cosas abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ni ociosos ni estériles. Si vamos a estar ocupados en las cosas que son importantes dentro del propósito de Dios para nuestra vida, y naturalmente con fruto para la gloria de su nombre. En cambio, si nosotros no estamos ejercitados en la fe, pues lo único que va a empezar a suceder es que aún lo obtenido en estas expresiones del Señor de que aún lo que se tiene se pierde, porque se le quita, uno va hacia atrás, al punto tal de que olvida la antigua purificación de sus pecados, tiene la vista muy corta, ya se enceguece. Y por eso, para evitar esa situación, dice que procuremos hacer más firme nuestra vocación y nuestra elección. Porque haciendo esto, no caeremos jamás.
En cambio, cuando alguien ve, o cuando vemos que alguien tropieza, cuando alguien cae, bueno, lo que podemos darnos cuenta es cómo esto trae como resultado precisamente que la gente manifieste su descuido espiritual. No se puede caer en la tentación porque andaba uno muy atento a lo que estaba pasando. En realidad fue todo un descuido, una distracción, nos dejamos llevar por alguna cosa a nuestro alrededor en vez de estar siguiendo al Señor en su camino. Y de ahí que el Señor nos habla de cómo es que podemos evitar esas caídas si nosotros procuramos, trabajamos en hacer más firme esta vocación y elección que hemos recibido de parte del Señor. Este es el llamado que Dios nos ha hecho. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces vamos a hablar sobre esto primero. Vamos a Efesios al capítulo 4. El versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ahora, hablando de esto que el Señor nos menciona aquí, hay un llamado de parte de Dios, esa es la vocación. Y ustedes ya saben que cuando hablamos de la vocación, estamos hablando sobre todo en el terreno secular, de cuál va a ser nuestra especialidad, a qué nos vamos a ocupar, a qué nos vamos a dedicar. Que por eso se implementó esta materia de la orientación vocacional, según esto, para que las personas descubramos a qué podemos dedicarnos, es decir, para qué tenemos habilidades o en qué podemos destacar. Y entonces por eso esa famosa orientación vocacional va para allá. Y sin duda lo que en un momento dado desde el punto de vista humano podemos descubrir es cómo Dios nos ha capacitado para realizar ciertas cosas. Pero ya cuando nos llamó para tener esa relación con Él, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y ha transformado nuestra vida, entonces nosotros somos llamados a tener muy presente que hay una vocación para nosotros como creyentes. Es decir, algo en que ocuparnos como hijos de Dios, como embajadores del reino, porque nuestra gran tarea tiene que ver con la predicación del Evangelio, dar a conocer el mensaje de Jesucristo, donde quiera que Dios nos coloque, haciendo la labor que al Señor le parezca bien. Y entonces, aquí lo que Dios puso como una carga en el corazón del apóstol Pablo fue escribir que necesitamos como creyentes andar como es digno, a la altura de ese llamado, de esa vocación. Porque realmente creo que en términos generales podemos ver que la Iglesia en mucho hemos perdido esta visión de lo que este llamado significa, de esto para lo que Dios nos ha capacitado, y le hemos dado mucha importancia a lo que Dios nos había dado como hombres, como personas, para desarrollar una labor aquí sobre la faz de la tierra en el sentido de lo temporal. A eso sí le dedicamos mucho tiempo,
Algún día, haciendo una especie de comparativo, yo les decía a los hermanos que cuando nosotros hablamos acerca de las cosas que nos importan, podemos medirlo en razón del tiempo que le dedicamos, del esfuerzo que realizamos para tener. Y pues sin duda esto tiene que ver precisamente con el hecho de que si nosotros algo nos importa, entonces lo que vamos a hacer es dedicarle suficiente tiempo como para que quede de manifiesto, o sea, llevemos a cabo todas las cosas que hablen acerca de lo que estamos buscando, ¿no? De lo que estamos persiguiendo. Ahora, todo esto, les decía, hice el comparativo de que, hablando aún desde la primaria, 4 horas al día están los chicos allí estudiando. Y una de las cosas que sé, y que puedo decir sin temor de equivocarme, es que como padres, en términos generales, no dedican 4 horas a instruir a sus hijos en el temor de Dios. Bueno, ni una. Nos conformamos a veces con unos 15, 20 minutos y por lo general cuando ya los chicos están así como soñolientos y no pueden dar resúmenes, ya ven algunos casos que conocemos por aquí cerca, ¿no? Y entonces llega el momento que ya avanzamos hacia los siguientes grados, va aumentando el número de horas en la escuela y llega el momento en que como está sucediendo ahora con esto de que quieren competir por la calidad educativa, y entonces en primer lugar ponen a los niños a entrenar para cuando sean soldados con esas mochilas tan pesadas, ¿no? Y que después de eso tienen que regresar a casa a hacer tareas por otras tantas horas, creo que similares o a veces más de las que pasaban en la escuela. ¿Hay tiempo para hablar de las cosas de Dios? Les puedo decirles que muchos ya ni siquiera lo toman en cuenta. Ya casi que dicen, ay, qué bendición que hay escuela dominical. Porque si no, no lo hay. Y con esto lo que quiero que podamos ver con toda honestidad es que aún nosotros no hemos entendido el llamado que Dios nos ha hecho, el valor que esto tiene. Y entonces no andamos como es digno de ese llamado. Y de ahí que hasta, por eso hemos preferido inventar que, pues por allá hay algunos que Dios llamó para que les sirvan. Pero si nosotros atendemos a lo que dice la palabra de Dios, a todos los que nos ha alcanzado, nos alcanzó para lo mismo. Puede ser que ya dentro de la labor podemos hablar de que nos ha dado diferentes responsabilidades que se complementan en el trabajo y que nos permitan a todos realizar la labor. Pero lo que sí creo que es muy interesante es que esto lo vamos aplicando así como para personas mayores. Ayer lo comentábamos con unos hermanos por cosas que estábamos hablando de los niños y les decía, bueno, pues prepárense, hablando de sus hijos y de la visión que ellos han tenido y el trabajo que están haciendo, para que ahí a los 13, 14 años puede ser que alguno de sus hijos les diga, quiero servir a Dios. Y espero que no tengan esa respuesta de algunos papás de que no, calma, ahorita no sabes lo que quieres. Ahorita dedícate a estudiar y ya cuando termines una carrera, pues ya podrás ir pensando en servir al Señor. Y lo único que estamos haciendo es desconocer aún lo que Dios está haciendo en la vida de los chicos. Y tuve la oportunidad de mencionarles algo que he conocido del testimonio de mi abuelito. Cuando él tuvo la primera inquietud, el entendimiento de que inclusive iba a salir del país para
servir a Dios era a los 8 años. A los 14 esto vino a ser mucho más claro. Y naturalmente, él empezó a servir a Dios, es joven, y Dios lo empezó a usar hasta que le habló acerca de que era el tiempo de salir de Suecia para venir a México. Y uno dice, uy, qué caso tan extraordinario. Pero si nosotros leemos lo que dice el Señor en su palabra, en primer lugar, como los padres fuimos llamados a realizar una labor de instrucción a nuestros hijos desde pequeños. Y piensen ustedes en estas palabras que están allí en Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy, te las vas a repetir a tus hijos estando en tu casa. Cuando te acuestes, cuando se levanten, cuando se sienten a la mesa, cuando vayan de camino. Se está hablando de ocupar mucho tiempo en ir formando a los hijos en todo este entendimiento de cuál es la voluntad del Señor. Y naturalmente, al hablar acerca de esto, hay un versículo tremendo en el libro de Proverbios. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Hablando del valor que tiene. Y como lo hemos tenido la oportunidad de comprobar, los primeros capítulos del libro de Proverbios, todos hablan acerca de esa labor de un padre instruyendo a un hijo en el temor de Dios, enseñándole el camino de la verdad, los valores. Les compartíamos a los hermanos algo que ellos ahorita están viviendo con sus pequeños, en razón de los valores por lo que Dios nos permitió trabajar con nuestros hijos, que fue fundamental enseñarles primero a ser confiables, y que una vez que ellos aprendieron a ser confiables, ¿saben quiénes calificaban sus exámenes? Ellos mismos. Y en donde estaban equivocados, ponían una crucecita de que estaban equivocados y a repetir. Y bueno, como lo decía Dana al compartirles ayer a estos hermanos, que como estaban las hojas de respuestas, ellos ponían una hoja blanca sobre las siguientes respuestas para que ni siquiera tener la tentación de que ya vi, ya ahorita al hacer el siguiente examen pues ya llevo algunas respuestas de gane, no, sino que aprendieron a ser confiantes. Y así como eso, naturalmente todos los valores espirituales. Pero esa es la labor. Ahora, yo no entiendo eso. Y entonces, ¿qué hago? Más bien oír el llamado del mundo. A prepararnos según esto para que este mundo sea mejor. El mundo está bajo el maligno, dice la palabra ahí. Por eso tiene las características que tiene. En cambio, empezamos a trabajar en los valores espirituales. Les enseñamos lo que es el reino de los cielos. Y nuestros hijos caminan en ello y nosotros por delante como ejemplos. ¿Y qué va a suceder? Bueno, que ellos van a descubrir cosas preciosas. Quise leer todos estos versículos. Y volvemos a mirar allí en el versículo 4 otra vez esta vocación. Pero habla de que es una responsabilidad nuestra el llamar, les digo, el andar como es digno de ese llamado. Ahora, ¿quién nos llamó? Están así muy conscientes, que no oí muy así muy, ¿verdad? Así como que no mucha convicción. Ahora, quiero que lo piensen en ese sentido. Si el presidente de la República nos llamara a colaborar en algunos de estos propósitos y proyectos que tiene, ¿cómo respondería? Así es. Y yo puedo decirles que creo que entendemos como creyentes que nuestro Dios es
incomparablemente superior a cualquier mandatario, rey, gobernante sobre la faz de la tierra. Y Él es el que nos llamó. Entonces, cuando nos llama y nos dice el Señor que andemos como es digno de esta vocación, de este llamado, nosotros tenemos que reconocer que no hemos andado a la altura, que lo hemos tomado muy a la ligera. Por así que llegamos tarde al trabajo y que a veces faltamos con cualquier pretexto, que no realizamos la labor con la dedicación y cuidado que se requiere. Así es que no estamos caminando como es digno, ¿no? Porque no lo hemos valorado. Y entonces, esto es lo que hace el cambio. Esto es lo que nos da la oportunidad de ver todas las cosas ahora. Algo que es muy importante, hablando de esta vocación y de lo que el Señor nos pide que, como esa forma de respuesta nuestra, lo primero es la disposición, la solicitud a guardar entre nosotros el vínculo del Espíritu, el vínculo de la paz, el vínculo, en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Es decir, hablando de cómo Dios nos ha llamado a reconocernos unos a otros. Nos llamó, no es un asunto único en lo que yo vivo, sino como les decía al principio, esto es para todos los creyentes. ¿Qué vamos a hacer cada uno? Bueno, eso ya es un asunto de presentarnos delante del Señor que nos ha llamado. Aquí estoy, ¿en qué quieres usarme? ¿Cómo es que quieres disponer de mí? Pero lo primero que el Señor me pide es que yo tenga ese reconocimiento hacia el resto del cuerpo, de la iglesia, de mis hermanos, entendiendo que hay una ligación entre nosotros tremenda. ¿En qué? Que somos un cuerpo, participamos de un mismo Espíritu Santo, tenemos una misma esperanza de nuestra vocación, ¿no? De la que habla en el capítulo 1 también, versículo 18, dice, y tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos nosotros. Es decir, esa lista que leímos ahí está. 7 cosas por las que estamos fuertemente ligados como creyentes. Y al disponernos a guardar esa unidad en el vínculo de la paz, lo que estamos haciendo es reconocer cómo el Señor nos ha ligado a todos para que como cuerpo, cada quien siendo fiel en la función que le corresponde, y que finalmente esto va a bendecir a los demás y ayudar a los demás a que lo realicen, como el trabajo de los demás me va a ayudar a mí para realizar mi labor, va a traer un fruto para la gloria del Señor. Entonces va a haber todo un resultado que exalte a Dios. Entonces, ahora, voy a pedirles que leamos a partir de Filipenses, Colosenses y después Tesalonicenses, primero Tesalonicenses. Estas expresiones, vamos al capítulo 1 de Filipenses, vamos a leer en el versículo 27. Después de hablar de una serie de cosas aún de lo que el mismo apóstol Pablo estaba enfrentando en cuanto a poder estar con el Señor o quedarse sobre la tierra, que él decía, estoy puesto en estrecho. Él decide, pero quiero quedarme para ser útil, ¿no? Para ser una ayuda. Bueno, y en medio de todo esto, él dice, leo los versículos 25 en adelante, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Pero lo que viene a ser muy importante, bueno, lo que quiero enfatizar, es este llamado de que nos comportemos como es digno del Evangelio, digno del mensaje que estamos entregando. Ahora, déjenme ponérselos en estos términos, que ha sido muy interesante ver en la práctica. Yo les puedo decir, no, yo dependo de Dios completa y totalmente. Para mí, todo viene de parte de Dios y todo. ¿Me pueden prestar para el camión? Es una total contradicción. Bueno, pero lo quise poner en esos términos porque hay tantas cosas así que se están haciendo dentro de la iglesia. Por eso cuando dice, como es digno del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? De salvación, Así la vida eterna. Y entonces estamos compartiendo un mensaje de vida eterna, de buena voluntad de nuestro Dios hacia nosotros los hombres, y que sobre todo en este mensaje prácticamente damos a conocer la realidad del reino de los cielos entre nosotros, de tal forma que imagínense, estamos compartiendo esa palabra y luego dicen, bueno, pero es que nos pueden matar por eso. No, pero ¿por dónde nos escapamos? Y por eso digo, se vuelven contradicciones. Así es. Y entonces cuando el Señor dice, como es digno, pues tiene que ver con un asunto: ¿creemos o no creemos? Porque si estamos creyendo, entonces caminamos de acuerdo a lo que Dios nos ha permitido saber. Así es, totalmente coherentes. Y esas son de las cosas que de repente se pierden de vista. Bueno, al punto de que hay quienes, lo voy a decir así, porque es la práctica. Bueno, una cosa es predicar el Evangelio y otra es la vida diaria. Este es como para los domingos y lo demás, no, digo, nos los han dicho de alguna manera. Sí, así es una verdadera excusa. Porque al tratar de disociar lo que es nuestra experiencia con Cristo, lo que es de la vida diaria, pues evidentemente entonces no vemos creído al Señor. Y nada más lo vemos así como una especie de ejercicio religioso, algo bonito, como una terapia para el descanso, ¿no? Para poder tener fuerzas y volver a nuestra rutina normal en la vida. Evidentemente estamos fuera de lugar, equivocados, no hemos entendido a qué nos ha llamado el Señor. Pues vamos a Colosenses, en el capítulo 1. Leo el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, aquí, naturalmente, Pablo está hablando de su oración por la iglesia. Pero dentro del entendimiento que ya él tenía, y en lo que él estaba ya comprometido, y que lo demostró con los hechos, él estaba pidiendo que pudiéramos como creyentes, como iglesia, entender que andar como es digno del Señor siempre se va a traducir en frutos de buenas obras. Siempre va a haber algo que manifiesta todo esto. Y no estamos hablando
de algo que hemos tenido oportunidad de mencionar en otras ocasiones, de un evangelismo social, sino de hacer aquello que Dios me pide que haga en cada ocasión. Es decir, esto me lleva, por eso dice, creciendo en el conocimiento de Dios, me lleva a mantener una relación con Dios que a mí me dé la oportunidad de saber vez tras vez qué hacer. Quiero usar como ejemplo esto que está en los evangelios. El Señor se levanta muy temprano, se va a orar, y los discípulos lo buscan, porque ya sabían que esto hacía Él. Evidentemente ellos se quedaban por ahí dormiditos otro rato, ¿no? Pero ya sabían que el Señor buscaba lugares desiertos donde tener toda la libertad para hablar con nuestro Padre Celestial. Y lo van a buscar. Y le dicen, como ya la gente ya había corrido la fama, ya se estaban juntando las personas, ya había quórum, ¿no? Y entonces le dicen, la gente te busca. Y el Señor les dice, porque acababa de hablar con nuestro Padre Celestial, es necesario que también anuncie el Evangelio en otros lugares. Así que vamos. Casi como pues dentro del plan del Padre Celestial pasó su tiempo. Tal vez regresemos, pero en lo que les tocaba, ya lo tuvieron, ya tienen toda la oportunidad de tomar todas las decisiones que se requieren, y vámonos. Y eso es lo precioso, y eso es lo tremendo, porque sí, nosotros estamos acostumbrados pues a eso, ¿no? A que siempre esté, y por eso decimos, bueno, hoy no voy, mañana tampoco, pero la semana que entra, ¿para qué nos apresuramos? Al fin, a instancia. Pues una de las cosas que Dios nos ha enseñado es que tiene todo un tiempo, y a veces es mucho más corto de lo que nosotros hemos entendido. Quiero aprovechar para platicarles un caso que es tema de oración. Hay una mujer que uno de nuestros hermanos conocía, le compartieron el Evangelio. Ella, junto con su esposo, pues empezaron a acudir a las reuniones y por lo que nos platican decidieron entregarle su vida al Señor. Pero un día esta mujer, estando en una reunión en la escuela de su hija, algo le cayó del techo, le pegó en la cabeza. Cuando ella recuperó, no puedo decir el conocimiento porque fue lo que no recuperó, tiene amnesia. Pero lo que ella recuperó fue una cierta conciencia de cuando ella tenía 19 años, tiene 37. No se acuerda de que es una mujer casada, de que tiene 2 hijas, está embarazada, pues al marido no lo reconoce. Y esto dio pauta para que habláramos acerca de algunos casos, como el Alzheimer, y detalles así que he tenido la oportunidad de platicar con los pastores. Y sobre todo por preguntas que le han hecho, ¿y qué con eso? Lo hemos platicado en casa también. Pues mirando, es gente para quienes ya su tiempo ya pasó. No lo digo exactamente de esta mujer porque parece que hay algo que nos platicaron que es muy interesante. Porque no se acuerda de que le entregó su vida al Señor. Ella todavía ya vuelve al tiempo de los 19 años, cuando no conocía al Señor para nada, bueno, ni al marido, ni a las hijas, ¿no? Entonces, es una situación sin duda bastante fuerte. Ha sido todo un trato para el marido que andaba medio flojón, y esto, entonces ahora sí le pide al Señor, y ahora sí quiere que vayan a las reuniones, y ahora sí leen la Biblia. Bueno, entonces estamos viendo parte del propósito, y que puede, por lo que nos platicaban de que oye
uno de los cantos que tomamos en la iglesia, se sabe la letra, y la canta y la hace llorar, ¿no? Bueno, por eso uno tiene confianza en que Dios puede devolverle esa plena conciencia, conocimiento, pero hablamos de la gente como los que tienen ya un daño cerebral. Pues quiere decir que ese tiempo ya pasó. Y salvo un milagro que el Señor quiera hacer, esa gente prácticamente, es decir, lo que no decidieron antes, ya no lo pueden decidir después, ¿no? Y es tremendo, porque uno diría, pues están vivos, sí, pero por eso hemos compartido que es falso aquello de que mientras hay vida hay esperanza. Hay quienes, como nos enseña el Señor en varios casos en la palabra, pues aunque tuvieron vida, ya no tenían esperanza. Ya había un juicio de Dios sobre ellos con sentencia. Bueno, ahora, por eso, ahora sí que hablando de poder crecer en el conocimiento del Señor, y que esto está ligado a que siempre vamos a estar ocupados en las cosas que el Señor quiere, esas buenas obras que el Señor quiere que realicemos. Por eso hablaba yo de cómo Jesús fue dirigido a ir a otros lugares. Nosotros vemos cómo al mantener esta comunión con el Señor, podemos hablar de cómo van cambiando nuestras semanas o nuestros días. Creo que debemos estar muy ocupados en esto, y que alguien podría decir, pero pues, esto está, pero como bien, que va el viento en popa. Pero al igual que le pasa a Felipe en Samaria, donde todo estaba progresando, el Señor le dice, ahora te quiero acá en camino al desierto, para que en vez de hablar con muchos, vas a hablar con uno. Y después de eso, te llevo a otro lugar. Y lo que viene a ser para nosotros lo maravilloso es ver que esto es realmente lo que el Señor quiere. Eso es andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de quien nos es. Porque esto nos va a permitir, como lo considerábamos al principio, no estar ociosos. Porque además, ya que entendimos quién es el que nos llama, no podemos decir, no, pues esta semana estoy ocupado, ahí búsquenme la próxima. Creo que ustedes pueden entender lo que vemos. Dios no deja de hacer su obra. Nos hace un lado y busca a alguien, ¿no? Ahora, por eso, cuando hablamos acerca de andar como es digno de la vocación con que Dios nos ha llamado, implica esto. El que haya en nosotros esa disposición de la que leíamos allí en el capítulo 4 de Efesios, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad de la Iglesia, y que en esta relación nosotros vamos creciendo, apreciando aún el trabajo de los hermanos, como lo que Pablo le escribe a los filipenses, acerca de su propia labor y su disposición, y que entonces valoremos lo que es el mensaje que estamos predicando, y que esto va siempre acompañado por la dirección de Dios y la obra del Espíritu Santo de buenas obras que Dios nos lleva a realizar, no las que yo escojo, sino las que el Señor tiene preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros andemos en ellas. Por eso nos es necesario estar atentos a lo que Dios nos dirige, a fin de que estemos ocupados en lo que es la voluntad del Señor. Esto es lo que nos va a permitir crecer en el conocimiento de quién es el Señor. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Capítulo 2. Dice a partir del versículo 10: Vosotros sois testigos, y Dios también,
de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, ¿cuál es el valor o la importancia de esto? Que simplemente que Dios nos llamó, no algo temporal, sino algo eterno. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar lo que es ser llamados como reyes y sacerdotes, de ese linaje escogido. Y entendiendo entonces que en primer lugar Dios ha usado a sus siervos, sus instrumentos, que a Él le ha parecido bien para predicar el Evangelio, y que quienes han sido fieles nos han dejado un testimonio, pero junto con ese testimonio un mensaje, que andemos como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Es decir, no solamente en el asunto de la tarea que tenemos aquí, sino que el Señor desea que tengamos una visión hacia lo eterno, porque si yo no creo en lo que leímos ahí en el capítulo 4, versículo 4 de Efesios, de la esperanza de nuestra vocación, esa esperanza tiene que ver con la eternidad, con Dios, no tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Si bien es cierto, aquí experimentamos por la gracia del Señor muchas cosas que son toda una bendición y algo de lo que podemos dar testimonio constantemente entre nosotros, realmente todo esto es una probadita de lo que el Señor tiene dispuesto para la eternidad. Y por eso se vuelve algo tan exquisito, y que estaba en el corazón del apóstol Pablo. Pero hubo algo más que les escribía a los creyentes en Tesalónica. Vamos a verlo ya en el capítulo 4, en el versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En otras palabras, ¿cómo es digno de Dios siendo santos como Él es santo, apartados del mal? Porque si nosotros toleramos la inmundicia, es decir, lo que el mundo es, como el mundo se maneja, las cosas que el mundo busca, evidentemente no he entendido que Dios me llamó a santificación, a apartarme para Él. Y entonces, por eso estamos viendo toda esa mezcla que hay en la iglesia, donde aún puedo hablar de que hay algunos hermanos que por falta de entendimiento lo hacen, que para llevar a cabo la obra del Señor usan muchas cosas del mundo, ¿sí? Copian lo que el mundo hace, y que algunos ya, a pesar de haber sido reprendidos por el Señor, prefieren seguirlo haciendo porque creen que les da resultado. Y entonces, por eso viene a ser tan terrible que lleguen a perder esta visión de este llamado de parte de Dios. Nos ha llamado a santificación, no hay inmundicia. Y cuando tenemos esto así muy claro, bueno, todo eso nos da la oportunidad de permanecer en una relación muy clara con el Señor. Ahora, hay algo más que me interesa compartir con ustedes. Me acuerdo de este versículo. Este es el 2 Tesalonicenses 2:14, que dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios
por medio del Evangelio. Es para estas cosas que Jesús dijo: las cosas que yo he hecho, ustedes las harán mayores. Nosotros nos hemos conformado, pero de veras con, puedo decir así, el 1%. Y por eso lo he comentado, que hemos perdido tanto la visión de a qué nos llamó el Señor, que teniendo toda la oportunidad de vivir una vida plena en el Espíritu, hemos llegado al punto de estar tan distraídos que ni siquiera nos hemos dado cuenta de cómo no se puede vivir. Y entonces, cuando llega a darse un milagro al año, lo proclamamos a los 4 vientos, ¿no? Hacemos fiesta, porque estamos hablando de algo que Dios nos ha llamado que fuera normal en nuestro desarrollo como creyentes. Pero como ha venido a ser tan anormal para nosotros, entonces vaya que la ventilamos a los 4 vientos. Ahora vamos a 1 de Pedro, al capítulo 5. Vamos a leer el versículo 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, sobre todo mencionando lo que esta epístola es un llamado a todos nosotros los creyentes para estar entendidos de todo lo que podemos padecer a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través del desarrollo de la misma se nos instruye de cómo, si el Señor así le parece, si esta es su voluntad, pues hemos de padecer. Y el Señor sabe cuánto podemos llevar. Pero este es el final. Que una vez que Dios, que nos llamó a su gloria eterna, ya habiendo padecido, ya habiendo soportado aflicciones como fieles soldados del Señor, habiendo atravesado tribulaciones, habiendo sido desechados del mundo, teniendo muy claro de cómo el mundo no es nuestro hogar, el mismo Señor entonces nos perfeccione, nos fortalezca, nos establezca. Pero evidentemente tenemos que entender que esto forma parte del llamado. Si nosotros no entendemos que dentro de la vocación a la que Dios nos ha llamado está el pagar un precio por servir al Señor, y a la primera que empiezan a darse las dificultades damos media vuelta, pues simplemente respondemos a la segunda figura de la parábola del sembrador, de los que reciben la palabra con gozo, pero al venir la persecución y los padecimientos dan media vuelta y se retiran. No, Dios nos llamó a entender esto. Por eso hay suficiente enseñanza de la que hemos tenido oportunidad de hablar en otras ocasiones. Eso, pero tenerlo muy presente. El mismo Señor que nos llamó es el mismo que una vez que se completa su propósito, Él nos perfecciona, Él nos afirma, Él nos establece, a fin de que podamos participar con todos los santos de su gloria eterna. Vamos a dejar aquí esto, con la ayuda del Señor. La próxima semana hablaremos de la elección, que fue lo que leímos allí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, que hagamos firme nuestra vocación y elección. Y con la ayuda de Dios vamos a hablar de eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy?
Sí. Ese llamado que el Señor nos hace de guardar nuestra dignidad, de ser santos, de ser puros, de estar guardando toda su palabra y aplicarla en nuestras vidas. Cuando no lo estamos aplicando, cuando no lo estamos haciendo o no queremos hacerlo, ¿se puede decir que es sinónimo de rebeldía? Es bueno, o de falta de entendimiento, o simplemente que no eres digno. Precisamente porque caemos en eso, ¿no? De nosotros menospreciar mismos menospreciar esa dignidad que es recibida, que nos es dada, porque se ha caído muchas veces de... Sí, no, aquí corrijamos. Yo necesito andar como el digno del llamamiento, el que es digno de ese llamamiento, o Dios, o el Evangelio. Sí, tengo la dignidad, pero no estamos hablando de... No mía, no, sino la que Dios me ha dado a mí. No, es lo digno de responder, digno de nuestra entrega, digno de nuestro sufrimiento, digno de nuestro tiempo, digno de nuestro esfuerzo, es el llamamiento. Aquí no estamos hablando de mi dignidad, sino de la dignidad del llamamiento. Quiero ver si lo entiendo. Esa dignidad que me ha dado Dios no es en esencia lo que yo quiero estar expresando o entender de la dignidad de ser santo, de la dignidad de ser hijo de Dios. No es esa dignidad, sino la dignidad de ser llamado. Es que son dos o como... No, más bien, tal vez necesitas entender el significado de la palabra dignidad. Sí. ¿Cuál es? Para poder ubicar esto, y cuando usamos ese término, es digno de, es porque es merecedor de.